Bueno, pues Héctor Tajonar, regresamos con este seguimiento que has dado al tema de la corrupción en México. Y bueno, pues está efectivamente el tema como un tema que trasciende con mucho lo anecdótico de los muchos escándalos que hemos conocido en los últimos años, marcados por la impunidad, porque hemos sabido de todo tipo de asuntos en los últimos años que relacionan a la corrupción con la vida política en nuestro país, pero que no han tenido repercusiones o trascendencia judicial. Hay una frase que me gusta mucho repetir de Humberto Lira Mora, que es político mexiquense, que dice: en México puros prófugos de la opinión pública, porque no hay consecuencia efectivamente en términos de lo que se conoce y sabe de hechos específicos de corrupción. Tú dices, es un fenómeno, es un asunto cultural, digámoslo así, es parte de las deficiencias de nuestra cultura política y cívica en México. De lo que Stephen Morris dice en este libro de corrupción política en México, el impacto en la democratización o de la democratización, pues están estos capítulos específicos de Vicente Fox. Ahora, tú dices, Felipe Calderón en su nueva circunstancia, perdiendo lo que perdió su partido, tiene una nueva oportunidad. Y yo te pregunto, ¿no será más débil aún para enfrentar fenómenos de corrupción? Sí, evidentemente su debilidad... ¿Fuerza desde la debilidad o cómo lo ves? Yo creo que sí. A ver. Yo creo que sí. Hay una inmensa ¿Son buenos oportunidad. deseos o realmente sí. podría ser? Mira, yo creo que es una posibilidad remota, pero real. Desde el punto de vista de la negociación política con el PRI, puede decirles: señores, ¿ustedes creen que van a ganar la presidencia en el 2012? Entonces hagamos las reformas que lleven al país a mejorar en muchos aspectos, haciendo reformas de largo plazo, no inmediatas. Eso por una parte. Una vez que eso esté admitido, es decir, señores, en el combate a la corrupción, que está íntimamente vinculada al narcotráfico y al crimen organizado, ahí sí no podemos tener limitaciones. Entonces, vamos a tener una política de Estado en la que caerán gobernadores del PRI, gobernadores o exfuncionarios del PAN o del PRD, quien sea. Eso, sin duda, le daría una legitimidad y una popularidad al presidente y tendría un apoyo muy grande en la opinión pública y la sociedad del electorado. ¿Tendría que establecerse sí. a partir de un pacto con las fuerzas políticas, es decir, al que le toque? Bueno, tendría que decir, el pacto es político para llevar a cabo las reformas, pero en esto no habrá concesión. Aquí es muy importante que no haya simulación, que no haya miedo y que se vincule el problema de la corrupción, como es un hecho, con el narcocrimen. Y el narcocrimen es, como lo ha dicho aquí Buscali en varias ocasiones, que es el gran especialista en esto, es un problema de seguridad pública, pero también es un problema de seguridad nacional. Es decir, la corrupción está poniendo en jaque al Estado. Hay un problema, un riesgo de que México se convierta en un Estado fallido, o al menos se quede como un Estado de chueco, como dice Gabriel Said, ¿no? Pero esa oportunidad existe. Ahora es muy remoto que ello ocurra, porque sí hay vínculos políticos muy estrechos con la señora Gordillo, con el líder del sindicato de Pemex, con los exlíderes en el Congreso que seguirán del PRI, que seguirán teniendo mucho peso político. Entonces, desde luego, las limitaciones son muy grandes. Al mismo tiempo, el presidente de la República ya no controla, como era en el presidencialismo autoritario, a los gobernadores. Los gobernadores son una fuente de poder, de impunidad, de corrupción, muy grandes, porque ellos están envueltos en una opacidad total. No hay equilibrio de poderes, digamos que son los presidentitos, tienen el poder que tenían los presidentes antes, y entonces la federación no tiene el poder para averiguar los actos de corrupción al interior de los estados de la República. Todos estos, digamos, son los obstáculos a los que se enfrenta el presidente de la República para combatir la corrupción. Dices una posibilidad, pero una posibilidad remota. Entonces te pregunto, ¿qué le espera a un país como México cuando tiene en el tema de la corrupción, en el tema de la delincuencia organizada, del narcotráfico, una realidad muy evidente, muy contundente, y en donde hay elementos, informaciones, investigaciones en otras partes del mundo, fuera de México,
que vinculan a grandes personajes de la política. Pienso, por supuesto, en la familia Salinas de Gortari, pienso, por supuesto, en investigaciones en Francia, en Suiza, en otros lugares donde se ha colocado el tema de las grandes fortunas de grandes políticos en México, y que, bueno, aquí hay evidentemente un freno muy grave. Entonces, ¿qué sigue? Que le demos la razón a Miguel de la Madrid con aquella frase de la impunidad es condición necesaria para que el sistema funcione. ¿Ese es el destino de México? Mira, yo creo que ese documento periodístico que surgió de la entrevista que tú le hiciste a Miguel de la Madrid es uno de los que yo recuerdo pintan de manera más clara y profunda al sistema político mexicano. Y ese es un problema que no se ha superado con la democratización del país. Es decir, sigue siendo la corrupción el aceite que permite que el sistema funcione, como te lo dijo Miguel de la Madrid. Sin embargo, yo creo que si seguimos por esa senda, y sobre todo ahora que la corrupción está íntimamente vinculada con el crimen organizado, pues el país va al desastre. Es decir, sí hay un riesgo real de caer en un estado fallido si no se ataca esto de manera frontal. Ahora, los costos políticos serían altos, ¿no? Serían altos, pero yo creo que las consecuencias para el país podrían ser muy positivas. Costos políticos altos, dice Héctor. A ver, ¿y qué podría pasar? Supongamos que el gobierno federal dice, ya perdí parte del poder que tenía a través de las elecciones intermedias que acaban de ocurrir, me queda un tramo corto, relativamente corto de gobierno, y uno de los grandes temas tiene que ver precisamente con la delincuencia organizada, con la corrupción, con la impunidad. Su posibilidad de trascender es entrar a ese toro, digámoslo así. Costos políticos. ¿Y qué pasaría? Supongamos que dice, voy a entrar de verdad a estos asuntos. Bueno, yo creo que tendría que empezar por hacer una revisión muy clara, que eso está en la opinión pública. Esto es obvio que se sabe en la Secretaría de Gobernación, en Presidencia de la República, en CISEN. Todo mundo sabemos, está en estos libros, lo sabe la opinión pública, sabemos dónde está la corrupción. Entonces, de lo que se trataría es de enfrentarla, de atacarla sin miedos, sin cortapisas y además sin un criterio partidista, ¿no? Por ejemplo, el problema de Vicente Fox no está resuelto. La corrupción de la que fue acusado Vicente Fox, su esposa y los hijos de su esposa, no es un capítulo cerrado. Aquí lo que parecería es que hay una complicidad, ¿no? Que el PAN, el gobierno, los gobiernos del PAN han heredado esta costumbre del PRI de blindar a su antecesor y a su sucesor en la presidencia de la República. Yo creo que esto es muy nocivo y de esto se ha dado cuenta el electorado. Yo creo que parte de la explicación del fracaso electoral del PAN está en que ya ha perdido credibilidad este partido y el propio presidente en relación al problema de la corrupción. Es decir, ya son indistinguibles el PAN del PRI, al menos en el ámbito de la corrupción. Déjame, Héctor, hacer una pausa y regresamos en esta conversación.